Joana Morfín Guerrero colabora con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, se especializa en la preservación digital de archivos con perspectiva GLAM. Ya nos explicará ahorita un poco más a fondo Joana de qué va eso y nos contextualizará un poquito qué está haciendo, porque evidentemente no hay un solo proyecto, sino que siempre se están haciendo múltiples cosas. Y pues bueno, quienes estén en la transmisión, por favor, siéntanse en la libertad de dejarnos sus preguntas o hacernos comentarios para poder hacérselos llegar a Joana. Y pues bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la conversación. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a los que se conectaron a estas horas en vez de estar comiendo. Yo me voy directo a la práctica. Bueno, primero una aclaración, ya no estoy en el instituto, ahora trabajo para un proyecto, una plataforma digital que se llama Memórica. Al final haré un comercialito de lo que somos. Y les cuento, yo soy restauradora de formación, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Ay, ya se me olvidó cómo se llama. De Grete, su apellido, señores. Tengo una formación muy manual de intervenir objetos y durante mi último semestre tuve la oportunidad de ser parte del primer grupo que se formó en la conservación de pintura moderna y contemporánea. Y ahí se me presentaron una serie de modelos de pensamiento que tienen que ver con la conservación de arte contemporáneo en general. Y me nacieron muchas dudas y empecé a usar así las comillas, especializarme en la conservación de dos tipos de prácticas artísticas, que es el performance y el media art. Con una serie de preguntas, sobre todo desde mi formación, desde mi práctica disciplinar, cómo podía enfrentarse a alguien que está entrenada para conservar objetos, conservar cosas que permanecen o perviven a través de distintos formatos digitales o distintas corporalidades como el performance. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Si tienen dudas o cualquier cosa, pues yo no los veo, pero ahí me van escribiendo. Voy a empezar con mi primera referencia, que es esta publicación del preservacionista John Hipólito, bueno, que dirige John Hipólito. John Hipólito es un artista, curador, precursor de la preservación digital, que se genera una propuesta para entender el arte digital o las artes contemporáneas a partir no de su materialidad. Él viene de un mundo igual que el mío, donde todo se entiende a partir de los materiales, y dice, ¿por qué no empezamos a entender las cosas a través de sus comportamientos? Y genera este concepto de variable media art, en donde sí, justo que la materialidad es algo pasajero en distintas etapas de esta propuesta artística, y que si las llamamos así variable media art, podemos entenderlos mejor. Y tiene toda esta presentación, este libro, que es súper interesante para los preservacionistas, pero creo que ahora es interesante para todos los que trabajamos en los ambientes digitales, porque nos ayuda a entender una premisa principal de la preservación de obras digitales o en general de materiales digitales, que es la permanencia a través del cambio. John Hipólito asegura que la única forma de tener acceso a los materiales digitales por largo tiempo es solamente si aseguramos que puedan estarse transformando o cambiando. Me paso a la siguiente. Entonces es lo que él trabaja específicamente con arte digital, arte multimedia, todos estos cruces entre las distintas prácticas artísticas, incluso el performance. Y se inventa, voy a decir esta palabra, un cuestionario que permite entrevistar al artista para saber cómo quiere o cuáles son los cambios que puede tener su obra y hasta dónde. Y determinar ese hasta dónde, porque ya no puede haber más cambios. Una vez que se hace ese siguiente cambio, le llaman especie. Se vuelve esa obra otra especie, entonces ya no debería conservarse. Eso que tiene que ver mucho con el arte digital, también tiene que ver con todo lo nacido digital o todo lo analógico digitalizado, porque
nos habla de hasta dónde podemos seguir transformando, es obligado que se transformen, y cuando ya no podemos seguir transformando, tenemos que dejar que las cosas se pierdan o llamarle de otra forma. Aquí pueden ver esta versión que sigue disponible del cuestionario, y les permite ir generando, es muy didáctico, toda una serie de preguntas, de roles, quién está, aquí son todas las preguntas que ustedes deberían tener en cuenta para entrevistar a un artista que trabaja con este tipo de medios. E insisto, aunque están muy enfocadas al arte digital, la verdad es que sirven para tratar en general el patrimonio cultural, no solamente digital, porque él habla de ciertos comportamientos. Voy a migrarme a los comportamientos. Si tienen dudas de qué es lo que necesitarían asegurarse o tener en cuenta para hacer propuestas de preservación, para salvar sus materiales, para mantener el acceso a sus materiales, navegar por el cuestionario es una herramienta bien sencilla y muy didáctica que les ayuda a tener o a prevenir todos esos escenarios con los que se van a encontrar. Las obsolescencias del software, del hardware, incluso del técnico, de las partes, todo eso está de alguna manera incluido en este cuestionario. Entonces es bien interesante y bien oportuno navegar en todas esas materialidades y cosas que hay que preguntarse sobre la permanencia de los acervos que tenemos. Aquí pueden ver todas las herramientas que producen y sobre todo, esto es lo que, de las cosas más importantes del variable media, no solamente el término, sino entender esto, a diferencia en la conservación, que siempre se habla de los materiales y cómo está hecho ese objeto, sino entender cómo se comportan esas piezas artísticas y entonces dedicarnos a mantener su comportamiento o behavior y no asegurar la materialidad. En restauración te enseñan mucho que hay que respetar la materia original y se tiene que ver la mano del restaurador al momento de la intervención, pero ¿qué haces? O lo electrónico y lo digital. ¿Cómo puedes asegurarte que se note la mano del restaurador? ¿O cómo mantienes esa materialidad? Y él dice, ya dejemos de pensar en la materialidad y aseguremos que estamos generando perfiles profesionales que tienen las herramientas técnicas conceptuales para asegurarse de la permanencia a través del cambio de lo que queremos tener acceso a largo plazo. Entonces se generan estas propuestas que tienen que ver, insisto, en cómo se comportan los materiales, qué necesitaríamos saber para que el comportamiento de esa pieza siempre sea igual. Y aunque vaya cambiando su materialidad, y aunque, porque está obligado a que cambie por la obsolescencia de los materiales con la que está construida, o por las plataformas en las que se tiene que presentar, o por los medios en los que fue pensado, John Hipólito nos ayuda a partir de estos comportamientos a intentar asegurar cómo puede seguirse comportando igual a largo plazo. Estas estrategias que se generan ya en los 90s no son nuevas, o sea, son nuevas en el ámbito del arte digital, pero no son nuevas en el ámbito de las digitalidades en general. Y son muy técnicas, o sea, primero habla de la más normal, que es guardar, que eso es en realidad lo que hacían los museos. Guárdate todo, te guardas la computadora vieja, el sistema operativo viejo, si puedes al artista viejo, te guardas todo lo que necesites para poder construir o tener acceso otra vez a las cosas. Esa de hecho es la estrategia que en México más se usa, siempre que dicen, no, es que los CDs ya son obsoletos. No, yo todavía tengo un lector de CDs, todavía tengo una computadora que lee esos CDs, todavía sé dónde están todos mis materiales en CDs. Entonces, no creemos tanto en la obsolescencia, sino creemos en guardar los materiales y si los tratamos bien van a permanecer a lo largo del tiempo, pero bueno, la historia nos ha enseñado que tarde o temprano esos materiales no funcionan o no se verán o no tendremos acceso. Entonces, él intenta deshacer un poco la idea de los museos, tratando de conservar a partir de la permanencia material y a partir de guardar las cosas materialmente. Y se va a dos estrategias que son muy del ámbito de la computación, con la cadena de bits, que es la migración. Entonces, ¿cómo migras un material o cómo mueves de un lugar a otro un material que
pueda seguir teniendo acceso, aunque ya no se ve igual. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en un WordPerfect que lo pasas a un Microsoft o a un Office. Ya no se ve igual, pero tienes acceso a todos los contenidos. Entonces, eso es más o menos la migración. Algo que ya no se comporta de la misma manera, pero puedes tener acceso de la misma manera al contenido de ese material. Vamos a pensar, lo más fácil son la digitalización del video y que después se ve en video digital. Esa es como la migración, asegurarse que aunque haya un cambio de soporte, un cambio de formato, se va a tener acceso a los contenidos. Después viene la emulación, que es una práctica súper costosa, se utiliza en muy pocos casos. En el arte se ha utilizado en casos emblemáticos, que se hace mucha investigación, y tiene que ver con uno de los casos más nombrados en el ámbito de la conservación es NumPy. O sea, NumPy, con todos estos monitores que ocupa el de los 60, lo que hacen es que se ven iguales, aunque por atrás tienen una tecnología completamente distinta. Entonces, visualmente tiene el mismo sentir, pero en cuestiones de tecnología está funcionando completamente distinto. Insisto, esa es una estrategia que se utiliza en muy poquitos lugares y que requiere muchísima documentación para poderlo lograr, y bueno, muchísima experiencia técnica. Donde ya es muy criticado Jon Hipólito en esta técnica de la reinterpretación. Él dice, bueno, ya hablamos con el artista nos dijo que su obra puede irse migrando, se puede ir transformando de muchas formas, y pues una de esas formas es que la reinterprete. Uno de los casos más emblemáticos es Bill Spinhoven, que tiene una obra noventera, que es una televisión que se pone en la ventana de Media Arts, ahorita les enseño esta iniciativa, y tiene una cámara que detecta el movimiento de los peatones. Entonces, en el monitor ustedes pueden ver un ojo. Entonces, ese ojo reacciona al movimiento de los peatones gracias a la cámara que tiene para detectar el movimiento. Es una pieza pues, pequeñita, instalada, insisto, en una ventana, y con el tiempo Bill Spinhoven pues aplica las tecnologías digitales a esa pieza que se llama AI, y de repente la presenta en una biblioteca como un ojo gigantesco, color, ya deja de ser blanco y negro, contenido en un monitor para hacerse una proyección gigantesca a color que detecta el movimiento de los que entran a la biblioteca. Entonces es un ojo enorme que te sigue desde que entras a la biblioteca hasta el andén en donde vayas. Entonces para Bill esa pieza sigue siendo la misma. Esa es una reinterpretación para Bill, para Jon Hipólito. Eso es lo que también provoca a los artistas para que hagan esas reinterpretaciones de su pieza, y su pieza siga permaneciendo a través de los años, aunque las tecnologías cambien completamente y un poco la intención también de la pieza. Entonces, pues es una de las prácticas más criticadas en el arte contemporáneo. Entonces, bueno, todo esto pasa a principios de los 90. Hay dos posturas, la postura norteamericana, que es la que encabezan Jon Hipólito, y otra publicación que se llama, ahora me acuerdo de la publicación, y del lado europeo está esta publicación emblemática o este evento emblemático que se llama Modern Art Who Cares. Entonces lo que hacen los europeos es gente que trabaja en museos, hay obras que ha dejado desatendidas porque no sabe bien cómo meterle mano, y tiene que ver sobre todo con materiales muy complejos como unicel, cosas así. Y este evento se trata de eso, pero los últimos apartados del evento hablan de materiales que tienen que trabajar estos conservadores que trabajan en los museos, que no tienen una materialidad tradicional. O sea, no solamente como el unicel, sino de plano se les van de las manos, como los videos, las diapositivas, incluso cosas que ya nacieron en algún formato digital. Entonces ellos ahí, como colofón del libro, lo dejan como, esto va a ser muy problemático, ojalá se pongan las pilas. Entonces termina en el 97 este gran simposio de los museos europeos preguntándose qué vamos a hacer con estos materiales, y dejando esa interrogante, si esto nos parece difícil, las materialidades modernas, lo contemporáneo, que para ellos es lo digital o incluso lo que esté en soportes de cinta, lo contemporáneo de plano nos va a matar. Y años después, este ciclo de investigación se cierra con el otro gran congreso de Contemporary Art Who Cares. Entonces hay una
evolución en la investigación en los museos, en sus colecciones, que tiene que ver con enfrentarse en materiales complejos hasta investigar la materialidad de lo digital y de lo electrónico, y concluye en este gran simposio que se llama Contemporary Art Hookers, donde ya se habla ya se identifica el variable media. En este momento empieza a tener un nombre determinado que en inglés es Time-Based Media Conservation. Yo no sé cómo se ha traducido o cómo se debería traducir. Apenas estamos en estos diálogos para generar una versión en español de lo que tiene, a qué nos referimos con la conservación de Time-Based Media. Aunque no es un parteaguas, es donde termina ya la investigación de lo contemporáneo, diciendo, a ver, bueno, hay que definir, o sea, hay que separar lo digital con un ámbito de expertise que sí necesita herramientas especiales. Entonces, todo lo que nace en el arte electrónico y digital debería tratarse distinto, y termina con esta gran publicación donde le preguntan a en vez de muchos conservadores, ya dejan de trabajar directamente con museos y conservadores para trabajar con artistas, con practicantes, con otro tipo de perfiles, y generan este compendio de prácticas, de experiencias. ¿Cómo le han hecho ellos para sustentar el acceso a sus materiales digitales? Entonces, bueno, lo que aquí un poco ya se termina, bueno, se da énfasis a lo que decía John Hipólito. Lo que tenemos que conservar es, lo que tenemos que documentar son los comportamientos de esa pieza. Tenemos que hacer toda una investigación que nos permita entender las distintas materialidades o las distintas manifestaciones físicas que puede tener esa pieza, y los datos van a ser nuestro área, los que nos den los motivos para ver todas esas materialidades o embodiments en inglés que puede tener esa pieza. Esto, otra vez, resulta muy etéreo en términos del arte, pero tiene una experiencia práctica en términos de archivo. Si yo tengo un archivo digital, les habla de todos estos distintos soportes donde yo los puedo guardar, habla de todas estas distintas plataformas donde yo puedo poner esa pieza porque se tiene que comportar de cierta forma. Y a toda esa forma de pensamiento es a lo que se le llama performatividad del archivo. Y es cuando uno utiliza los materiales del archivo siempre como punto de creación para hacer la siguiente manifestación, la siguiente presencia física o la siguiente presencia digital de lo que se tiene en el archivo. Y esta manera de pensar, que, insisto, impulsa John Hipólito, es lo que ha dado sustento a las conceptualizaciones de la preservación de arte digital, que ya no tiene que ver con asegurarse la materialidad, sino asegurarse que pueda transformarse una y otra vez y manifestarse en todos los tipos de tecnología que vayan creciendo. Y esto es en lo que termina arte digital, estas publicaciones de arte digital. Uno de las instituciones pioneras en este tipo de pensamientos es Lima, que antes se llamaba Netherlands Media Art Institute y antes de eso se llamaba Montevideo, y tiene toda una serie de herramientas que ustedes pueden consultar, todo es visible, sobre cómo pueden digitalizar, cómo pueden emular, todo lo que ya se había discutido desde los 90 ya está ahí como una serie de estrategias y herramientas útiles para el que tiene que tomar decisiones. Ya no están centrados solamente en la conservación de arte digital, sino en materiales digitales en general. Ya no hablan un lenguaje de conservación, sino un lenguaje de alguien que está relacionado con el cuidado de los materiales digitales. Este tipo de aproximaciones son mucho más incluyentes y tienen que ver con lo que María al principio mencionaba, que yo tengo una perspectiva GLAM. Yo dejé de utilizar herramientas que solamente funcionan para el ámbito de la conservación, restauración, y he utilizado herramientas, o me he movido en herramientas y en disciplinas distintas, y el GLAM es el acrónimo para hablar de estrategias conjuntas que se pueden generar desde galleries, libraries, archives, museums, y ahora hay una como un poquito más extensa que se llama Glamour, es incluir las estrategias de las universidades y de los repositorios.
Entonces, la idea es que todas estas instituciones de memoria o entidades que trabajan con la construcción de memoria y que se enfrentan a la obsolescencia tecnológica, a materiales que ya no se puede tener acceso, generen herramientas y estrategias conjuntas que permitan preservar estos materiales de una manera mucho más amplia, en vez de enfocarse a la materialidad. Y la diferencia, por ejemplo, es en la Tate, en Londres, que es uno de las primeras entidades, la responsable del departamento de escultura. Las esculturas, ya que están llegando a la Tate, están llegando muy raras, todas tienen algún tipo de proyección, y ella es una de las que encabeza este movimiento para llamarle al Variable Media Art, Time-Based Media Conservation. Bueno, Time-Based Media a los objetos o a las obras que tienen que ver que comparten estas características ontológicas, y Time-Based Media Conservation a la práctica dentro de los museos para conservar este tipo de materiales. John Hipólito dice que es muy problemático entender a las obras porque su punto es esto, que las obras de Time-Based Media dependen de un tipo de tecnología y tienen una de sus características es que el tiempo es parte de su materialidad o de sus dimensiones materiales. El diseño Hipólito es muy complejo entender este tipo de razonamiento, que él prefiere llamarle variable media art, y entenderlo a través de sus comportamientos. Entonces ellos sí se nota que tienen una necesidad de entender todavía estas piezas a partir de su relación con la tecnología. Entonces, si hablan de performance, es un performance que está mediado por algún tipo de tecnología. Son muy complejos y se dedican a hacer, bueno, no es por despreciarlos, pero son así, ¿cómo restauras un proyector de 16 milímetros? Son muy matéricos, siguen siendo muy matéricos y se refieren mucho a esta primera estrategia que mencionaba de almacenamiento. ¿Cómo haces que la obra se siga viendo en un proyector de 16 milímetros? Y no tienen tanto que ver con la transformación que debe de vivir esa pieza y hasta dónde permitir que se transforme para que no se convierta en otra especie y deje de ser esa pieza. Pero generan muchas estrategias y muchas herramientas que sirven para todos los que trabajamos en archivos digitales. Otro lugar que es un referente ahora ya central para los que trabajamos con materiales electrónicos y digitales es el Smithsonian. O sea, el Smithsonian lo que hizo es investigar las distintas materialidades de sus colecciones y generar laboratorios de conservación e investigación para cada uno de esas materialidades. Entonces tiene un laboratorio específico para digitalización. Estos son obviamente cosas que en México va a faltar mucho para que se hagan, porque pues, las condiciones económicas, los perfiles en los que tenemos dentro de las instituciones, las tarjetas, todo eso es muy, muy complejo. No existen ni siquiera los nombres de ese tipo de puestos. No creo que en México se logren pronto, a menos que sean iniciativas muy periféricas y que se disfracen como otro tipo de cosas y en realidad están asegurando la permanencia de sus materiales. Pero pueden ver aquí todas estas ligas las pondré en el chat para que los visiten, pero es muy fácil entrar al Smithsonian y ver todos los laboratorios y ya les dan todo les digo, estas investigaciones empiezan a finales de los 90, entonces ellos ya tienen a disposición de todos los usuarios qué pueden usar, cómo documentan, dónde están. Los flujos de trabajo es algo súper importante ya en este ámbito. O sea, a diferencia de la restauración tradicional, donde se hacía un informe, donde se detallaba, utilicé carbonato de calcio en tal cantidad. Este tipo de conservación lo que hace es trabajar integralmente desde la colaboración y con una apertura en sus flujos de trabajo y en las herramientas que utiliza para que se puedan compartir con las distintas instituciones o entidades dedicadas a la conservación y se apoyen en generar mejores prácticas, porque como esto cambia tan rápido y como los perfiles apenas se están construyendo, es muy difícil mantener el paso de la tecnología. Hay muchos cambios muy constantes, sobre todo ya en lo nacido digital,
no nos da tiempo para hacer un proyecto de investigación de 6 años, de decir, sí, esta es la estrategia que vamos a utilizar. Entonces ellos ya están, la base de este tipo de prácticas es poner en evidencia, demostrar, hacer visible, compartir y generar dinámicas de colaboración. Todo este periodo que empieza con John Hipólito para mí termina en algo sustancial, que es ya la formación de conservadores en el ámbito específico de Time-Based Media. Y eso lo hace obviamente la Universidad de Nueva York, es una maestría no cara, sino carísima lo que le sigue. Y ya hay todo, dura 2 años y ya forman especialistas para trabajar en los museos en el ámbito de Time-Based Media Preservation. Ya, o sea, ya tienen todas las características, ya saben tomar decisiones, ya saben desde arreglar un monitor, un proyector de 6 milímetros, distinguir los distintos tipos de materialidades, por ejemplo, del film, de las diapositivas, todo eso ya son chicos entrenados en este ámbito. Incluso tienen herramientas de digital forensics, es decir, ya saben rescatar materiales que están atrapados en un soporte obsoleto digital. Entonces, ya son generaciones que nos van a superar por mucho en todas las herramientas con las que lo están construyendo. A mí me encanta esta iniciativa de NYU. A mí lo que me preocupa es países como el nuestro que todavía no han generado estas colecciones, no han generado o no tienen las herramientas suficientes para distinguir cuál es su colección y cómo debería preservarse su colección. O sea, no es necesariamente que no tengan un perfil de alguien que sepa conservarlo, sino que la colección misma no está hecha. Todavía no se sabe, son materiales dispersos, se sabe que hay una necesidad por preservarlos, pero no se entienden todavía como colección. Entonces, no poder, aunque ya tenemos un perfil que se va a hacer cargo de algo que todavía nosotros no hemos definido. Entonces, en México sería importante empezar a trabajar con nuestras colecciones, a definir qué está en riesgo, por qué necesitarán conservarse, cómo esta diferencia, sobre todo lo veo mucho en Centro Multimedia, quedaron documentaciones de obras que tuvieron un tiempo y una manifestación en específico y ya no existen, ya no están en ningún lado. Entonces empieza esta condición ontológica de es obra, es documento, es residuo. Y yo a todo eso, por eso empecé con John Hipólito, me gustaría siempre tomar como base el pensamiento de John Hipólito y decir todo el dato, todos los restos materiales son lo que necesitamos para hacer performar ese resto y volverlo en alguna de sus materialidades. Insisto, no solamente una materialidad física, puede ser una materialidad digital. Y asegurarnos entonces esta permanencia a través del cambio, este movimiento del archivo, obra, archivo, y que se vayan moviendo así indistintamente, pero con una serie de documentos. NYU basa su investigación o ya lanzar su entrenamiento a los resultados de un proyecto de investigación que fue muy ambicioso, que se hizo entre Guggenheim, MoMA y ahora no me acuerdo qué otra entidad, donde a partir de las obras de los museos hacen investigaciones específicas y van generando una serie de lineamientos de prácticas y de formas de trabajo que uno genera este compendio de información para que todos los que trabajamos en el ámbito de las artes digitales o las artes electrónicas podamos tener alguna forma de tomar mejores decisiones. 2, les dan las herramientas suficientes a NYU para poder generar un programa académico que ya establece qué necesidades o cuál tiene que ser el perfil de esta gente que va a trabajar en estos espacios de conservación. Y 3, hace un llamado ya a las instituciones para que generen sus laboratorios de conservación. Ya en todas estos grandes circuitos museísticos, el MoMA, la Tate, MoMA San Francisco, Guggenheim, todos ellos tienen su laboratorio de preservación digital, laboratorio de Time-Based Media Conservation, que tienen un laboratorio específico para preservación digital. Este es uno de las entidades menos conservadoras y en donde más hay conservadoras, paradójicamente, para la conservación de arte digital o arte electrónico.
Y ellos, de lo más interesante que tienen es que han sumado otras voces, no han trabajado solamente con conservadores, le han llamado archivistas, artistas, tiene por ejemplo un artista al mes que lee su archivo y hace reinterpretaciones de ese archivo para investigar todos estos tipos de comportamientos que tenía John Hipólito al principio y ver porque John Hipólito dice, entrevisten al artista y que el artista defina cómo debe de preservarse o cuáles son todos los movimientos que debe de tener su obra. Pero cuando ya no entrevistaste al artista y te quedaste con una colección gigantesca, ¿qué es lo que haces? La dejas morir, la mantienes estática, se queda ahí como un lugar de zombies con materiales obsoletos que medio se ven, pero no se ven, pero sirven, pero no sirven. Entonces lo que propone el CEPCAEM es invitar a una serie de practicantes, que es un laboratorio artístico, pero no necesariamente son artistas, insisto, pueden ser archivistas o pueden venir de otro tipo de profesiones, los invitan a intervenir sus materiales y hacer alguna propuesta en la que se permita que esa obra o los restos de esa obra encuentre otro tipo de comportamiento y que vaya navegando en distintos comportamientos a ver si uno de esos comportamientos le da a la obra o le devuelve a la obra la esencia. Entonces trabajan como ingeniería a la reversa y eso a mí me parece súper interesante. Me voy a ir ya a una serie de herramientas que son muy específicas y que tiene que ver con una problemática muy contemporánea, o no necesariamente muy contemporánea, pero sí evidente desde los 90, que es lo nacido digital. Lo que ya nace en una plataforma digital o está siempre, no tiene una versión analógica, una versión física, sino su sustento y su lugar de comportamiento es en una plataforma. Entonces, uno de esos espacios que solamente trabaja con materiales digitales es Rhizome. Y Rhizome se da cuenta de la problemática. Se da cuenta de muchas problemáticas. Una es la diversidad de nombres con los que se debe de entender, con los que los artistas o los creadores entienden sus materiales, que eso también pasa en instituciones muy tradicionales. ¿A qué le llama uno su acervo? Entre entenderlo de dónde viene, qué es, qué debe ser, hasta los problemas de preservación. Entonces, uno de los problemas de preservación más graves que tienen ellos es que las obras que están, no sé, el NetArt en específico, pero las obras nacidas digitales desaparecen, están en constante, en vez de su permanencia se logra a través del cambio, lo que están haciendo es desaparecer constantemente. Entonces, ellos buscan herramientas que les permitan documentar y por lo menos generar un archivo de esas cosas que son tan transitorias. La herramienta en un principio se llama Web Recorder y cuando sale de Rhizome se llama Web Recorder migra y ahorita les enseño hacia dónde se va y Rhizome se queda con Conifer. Entonces Conifer está muy bien porque les ayuda, les da todo lo que necesitan ustedes para conservar cosas nacidas digitales, así, y bien páginas web. Todo lo que está online ustedes lo pueden ir capturando y generar su propio archivo y aquí ellos mismos se los guardan o ustedes los pueden guardar en su computadora, pero para que ustedes los puedan ver, entran a la plataforma de Conifer y ya pueden ir guardando todos sus legados digitales, su página de Facebook, su Instagram, hasta cosas muy importantes, un documento que visiten en ese momento y que sea fundamental para su investigación o, por ejemplo, estas entidades que no tienen una plataforma digital y la mayoría de sus publicaciones o presencia digital es en plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, y que eso va a desaparecer tarde o temprano. La forma de conservarlo, de ir generando un archivo de esa vida digital es a partir de Conifer. Conifer es muy fácil de usar, muy restrictiva, porque solamente se puede ver a partir de la plataforma de Rhizome. Entonces lo que hace Web Recorder es ya generar una suite de herramientas que les permita a ustedes documentar lo nacido digital, pero ya de una manera mucho más desde el ámbito de la archivística. Les permite generar sus propias carpetas. Este no es un material que esté en Web Recorder, ustedes lo guardan. Tiene muchas más plataformas tecnológicas que les permiten a ustedes capturar diferentes tipos de contenido. Hay
contenidos dinámicos que son muy difíciles de capturar con Conifer, y en cambio con Web Recorder, con todo su suite de herramientas, es posible capturarlas. Web Recorder hace muy poquito se me alió generó un aliado indispensable que es Archipiélago, y lo que le permite Archipiélago es ya visibilizar lo que ustedes guardan, porque lo difícil cuando se guarda con Web Recorder y con Conifer, se generan una extensión de archivos que se llaman WARC, que es imposible de ver si no es en una plataforma digital. Entonces lo que hace Archipiélago es esta parte visible de los materiales digitales. Entonces incluso puedes visibilizar metadatos a manera de colecciones. Es muy fácil de usar y ya es el plugin que hacía falta para poder empezar nuestros archivos digitales. Bueno, yo estoy a punto de terminar, pero a mí me preocupa un poquito en el ámbito de la conservación, que nos centremos en el uso, en la creación de perfiles que tienen que solo saben utilizar herramientas y que no tienen una propuesta mucho más integral de la conservación. Para mí, mi ejemplo clave es esta plataforma, que espero estén familiarizados con ellos. Lo que hace Dusan en esta plataforma es hablar de una serie de, toda su investigación la hace visible. Es una plataforma que nace desde la integración de recursos, desde la suma de voces, desde la investigación. Es abierta, es integral, es perfectible, todo el tiempo se están sumando nuevos perfiles, se generan entradas a partir de la cantidad de usuarios, y a mí se me hace una de las plataformas, o así deberían funcionar las plataformas que tengan que ver con el rescate, con la difusión de archivos digitales, porque a diferencia de estas iniciativas que están muy centradas en la materialidad de una obra de arte, en entender el CD-ROM como soporte, este tipo de plataformas como Monosoc están encargadas en seguir usándolo, en la performatividad de esos materiales, que sigan siendo materiales para la investigación, materiales para la práctica artística, materiales para la consulta. Para mí, las instituciones, sobre todo en México, deberían apostarle a este tipo de formaciones o este tipo de salidas finales, en vez de generar una colección con un proyector de 16 milímetros bien conservado, no hacer generar todo un tipo de herramientas que les permitan visibilizar lo que tienen a partir de cadenas y de cadenas eslabones de colaboración. Bueno, ya por último quisiera invitar a este evento que pasa en la última semana de septiembre y que tiene que ver con la conservación muy específica de materiales sonoros y audiovisuales desde la parte técnica, pero hay en el programa una serie de presentaciones que tienen que ver con la performatividad del archivo y cómo conservar desde lo social y no necesariamente desde una propuesta tecnológica, sino cómo empoderar a los humanos responsables de esos archivos y a los usuarios responsables de esos archivos a generar estrategias sociales. Entonces, otra vez, no tiene que ver con la conservación del 16 milímetros, sino generar una estrategia social como esta, que involucra a tanta gente y que involucra tantas perspectivas que se vuelven sustanciales para todo el sistema GLAM y no solamente para el ámbito de la conservación o la archivística o la bibliotecología. Son mucho más integrales, mucho más abiertas. Entonces, los invito a la YASA y por último les presento el proyecto en el que ahora estoy involucrada, que es una plataforma digital. Eso es lo que ha pasado en México, como que México se saltó el cuidado de lo analógico para irse directamente a la difusión a partir de plataformas digitales. Y una de estas plataformas es Memórica, que pretende, a diferencia de no voy a usar la palabra competencia, pero de sus otros dos aliados, que es Mexicana y Mediateca, reunir todo el material cultural, biocultural del país en una sola plataforma para que pueda ser consultado por los mexicanos.
es muy ambiciosa la plataforma, en realidad tiene muchas carencias ontológicas, pero sí ha puesto visibles materiales que antes no se podían consultar digitalmente. Entonces, a mí me gusta que haya propuestas así. Creo que donde me preocupa es que no existe hasta ahora en México una legislación, una forma de asegurarse que estas plataformas subsistan, que se mantenga que haya un sustento económico de Estrategia Nacional Digital o de cualquiera de estas entidades para asegurar que los repositorios digitales, que tienen mucho trabajo detrás, permanezcan en todos los cambios de sexenio. A mí solo me preocupa que ahora estas grandes ventanas se vean como YouTube y como Facebook, los grandes archivos digitales, y en realidad solamente son plataformas de difusión, y son plataformas de difusión que, a pesar de ser creadas por entidades gubernamentales, no tienen de ninguna manera un sustento legal que obligue al gobierno a darles mantenimiento y a mantenerlas visibles a pesar de los cambios gubernamentales. Pues bueno, yo ya me presto para las preguntas y demás. Les dejo, bueno, voy a cerrar con que visiten la página de Variable Media y que puedan pues navegar en sus distintas propuestas, que aunque son noventeras, la verdad dan muchas herramientas para trabajar y entender a lo que nos enfrentamos ahora, la obsolescencia. En uno de los flyers que se compartió se habló de restauración digital. La restauración digital es una tarea muy, muy específica y tiene que ver con el uso de herramientas y softwares que permiten, una vez que los materiales están digitalizados, utilizar herramientas digitales para que esas cosas se cumplan con su función estética o histórica. Voy a poner por ejemplo, quien lo hace muy bien es la Cineteca Nacional en México. La Cineteca Nacional tiene un laboratorio de restauración y digitalización. Una vez que se digitalizan las películas, y estas tienen muchos problemas porque ya el soporte del que digitalizaron estaba en unas condiciones bastante frágiles y con muchos problemas de conservación, lo que hacen es una restauración digital, le van quitando ciertas texturas que tienen que ver con el deterioro y que no dejaban que se entienda bien la imagen. Eso es la restauración digital. Yo es una práctica que no hago. Yo en realidad me dedico más a estas prácticas sociales, de entender cómo deberían permanecer, cuáles son los cambios que deberían hacerse para que se logre la performatividad del archivo, que ese archivo siempre esté en constante movimiento y que, a pesar de las obsolescencias programadas tecnológicas con las que se van a encontrar los soportes, los softwares, los hardware, todo lo que está inmerso en estas materialidades digitales, pueda moverse a la siguiente manifestación. Entonces dejo de compartir. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Joana. Bueno, Francisco Ábalos te felicita por tu charla. Y pues bueno, quienes siguen en el streaming, por favor, siéntanse en la libertad de dejar sus preguntas o comentarios. Pues hay un montón de material. Una de las primeras cosas que creo que es como pensar que una de las rupturas respecto de quizá cómo uno elabora su problema de archivo cuando se está enfrentando a todos los materiales que tiene una institución. Y no sé si quisieras como que nos detuviéramos un poquito al respecto de esta noción de restauración. Porque de pronto, o sea, por un lado, ¿qué implica esa restauración? Que eso es algo que tú has venido desarrollando ya en esta charla y también te he escuchado decirlo en otros espacios. Pero como justo dejar de ser lo que era y convertirse en otra cosa, creo que es uno de los mayores miedos que tenemos, sobre todo como instituciones, cuando nos enfrentamos a nuestros propios materiales, como ese miedo de que deje de ser lo que es. Y yo me acuerdo que tú en una charla hablabas de casos muy específicos, de todas las intervenciones que llega a tener una obra y de las decisiones que tiene que tomar un restaurador. Y cómo relacionaríamos este problema de la transformación, digamos, de lo que era, entre comillas, originalmente, en eso otro que se convierte, justo con este paso que de pronto se ha obviado mucho, que es el paso de lo analógico a lo digital, por un lado.
yo siempre les pongo el ejemplo a los chicos de servicio social que ya no tienen idea de qué era un microfilm, justo como era como un primer esfuerzo por mantener, ¿no? O sea, es decir, como hacer un microfilm de este libro para que no estuviera en constante uso y mejor manipular el microfilm, ¿no? Como esta necesidad de preservar el objeto. Y esto mismo, pues por ejemplo, ya pasa en lo digital, ¿no? ¿Cómo pasas algo que estaba en un disco de 3,5 pensado en una serie de tecnologías, tanto de el guardado, el software, incluso la propia intencionalidad de quien creaba ese archivo, a un disco CD y después a la mejor a un formato MP3 o MP4 o a un JPG o un PDF, ¿no? Entonces, bueno, no sé si fui clara con cómo elaboré la pregunta, pero ese miedo que existe de, no se pensaría en términos de Benjamín, ¿no? Que pierda el aura del archivo. Pues bendito, yo no me sé la respuesta, pero tengo aquí el libro que les voy a decir que... O sea, yo parezco fan de John Hipólito, pero este libro ya se lo encuentra digital en todas partes. Si no, compras el físico, que es una belleza. Pero John Hipólito habla de las muertes, que las instituciones, los archivistas, las leyes, las maneras tradicionales de pensar lo que han provocado no es la permanencia, sino las muertes de todas estas manifestaciones por el miedo, porque no queremos aceptar la transformación ni la premisa esta de la única forma de que algo permanezca es a través del cambio. Entonces somos tan resistentes a que algo cambie, también es bien difícil permitir que algo cambie porque ellos ponen como palabra es identificar la esencia. Entonces, pues me suena igual a Laura. O sea, es un trabajo de investigación de años y es bastante singular identificar cuál es la esencia de este material. Pero sí, en términos prácticos podemos decir, a ver, este disquete, en realidad no me interesa el disquete tal como objeto, me interesa el contenido del disquete. Y me interesa por qué se generó en ese disquete y por qué se almacenó en ese formato. Entonces, toda esa investigación se hace y se documenta a través de este cuestionario de variable media art que tiene esas especificaciones. ¿Por qué se guardó ahí? ¿Qué restricciones tiene? Porque tiene que ver con el proceso de creación. Y una vez que se investigan esas cosas, uno ya nada más se dedica a cuidar que cada vez que se manifieste físicamente o digitalmente esa pieza o ese contenido, se manifieste en las mismas condiciones. Entonces, que nada que fue creado en una resolución baja, entonces ahora se ve en HD. Entonces, como ir cuidando esa esencia o visual o de comportamiento del material, pero sí asegurarse que se vaya transformando, porque si no, no vamos a tener acceso a esos materiales. Yo sí se les veo y no les veo el susto porque en estas plataformas de difusión pues todo está digitalizado y entonces se saltan esa interrogante como, lo tenemos que difundir, sí, pásalo a digital. Y ya lo muestran en una plataforma digital, pero esa transformación, ese pedacito que se vuelve digital no está tan bien pensado. Solamente se hace para difundir y no necesariamente para conservar el material, para generar una versión digital que sea ahora ya lo que te va a permitir conocer a los objetos si desaparece. Esa parte no está muy bien pensada. Solamente digitalizamos para difundir y no necesariamente para preservar en términos de generar una versión digital que nos dé toda la esencia de ese documento físico o de ese documento analógico para seguirlo difundiendo históricamente. Se pierden muchas de esas cosas. Yo he visto materiales digitalizados, sobre todo de video, que no sabes de dónde vienen. Y solamente es un ojo experto el que te dice, no, este es un VHS, este es un Super 8, pero de plano dejan de decir dónde es el material fuente. Entonces, pero ya está en una plataforma digital y ya se sienten que está preservado porque ya hay una versión digital. Y se olvidan de esa parte de volverse analógico y digital. Entonces, yo entiendo el miedo de las instituciones, yo no tendría miedo, tendría más bien estrategias, documentar bien y ser estratégico en qué debería yo digitalizar o hacer una versión digital para asegurar que puedo tener acceso a esos contenidos o a esa... Voy a usar el término general de contenidos, puede ser una pieza o un documento o algo así, para no entrar en especificidades de esta pieza tendría que mantenerse así.
Hay otra, yo no soy, insisto, pero por ejemplo, Brian McKern hizo esta belleza de libro que habla desde el net art y el arte digital, estas prácticas de transformación que en los 90 eran comunes, o sea, no era algo que los limitara, sino era algo que les daba las oportunidades para que algo que ya no estaba en un lugar se pudiera replicar en otro, algo que ya no estaba visible o que ya no tenía la conexión con esa pieza, se pudiera rehacer desde otra pieza. Ellos no lo ven como un problema, lo ven como un área de oportunidad. Todo aquello que ya está en un soporte obsoleto, ¿cómo le hacemos? Y todas esas ¿cómo le hacemos? Son áreas de oportunidades en vez de restricciones, que es con lo que termina John Hipólito diciendo, por tener estas formas tradicionales de pensar, lo que están haciendo las instituciones es generar nada más distintos tipos de muertes en vez de distintos tipos de vida. Es así como una cuestión de vida o muerte. ¿Qué queremos? ¿Zombies digitales y tener el 3/4 perfecto, limpio y que todo el mundo lo puede ver, pero no lo puede consultar? ¿O queremos seguir consultándolo y seguir utilizando esos materiales? La mayoría de los materiales que pone Dusan en su plataforma, la mayoría son materiales que vienen del mundo analógico y él lo que hace es generar estas versiones digitales que le dan otra vez vida y movimiento al pensamiento, a la pieza, a la forma de hacer. Y a mí me parece eso como tenemos que pensar ahora, performativamente, no necesariamente desde el origen material de las cosas, sino de lo que va a seguir generando como pensamiento ese sustrato, ese formato. Me llama la atención cómo, y de pronto ahora en el ejemplo lo utilizaste, la palabra difusión. De pronto, como que a veces lo digital se ha pensado como, se le han como otorgado un montón de adjetivos calificativos y hemos utilizado también palabras como democratización para pensar el medio digital, sobre todo el medio digital conectado a Internet. Y justo pensaba como en esto que tú decías en la generación de estrategias, ¿no? Porque de pronto, y pensando justo en instituciones mexicanas, sus presupuestos, sus posibilidades de almacenamiento. Algo que ha salido a colación desde hace un par de sesiones es ¿qué tendríamos ahora que hacer cuando pensamos en trabajar con nuestros archivos? O sea, pensar en una conservación para los objetos y pensar en una conservación y un seguimiento, como ya decías hace unos momentos, para la digitalidad, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a asegurar que haya un seguimiento presupuestal para mantener esta plataforma funcionando a través de, yo qué sé, 40 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensaba cómo hay una intencionalidad en la propia, no sé si decir, intervención de ese archivo, ¿no? ¿En qué momento se convierte, por ejemplo, en archivo? Eso lo hemos discutido muchas veces, ¿no? Que a veces tienes un montón de objetos, de folios, pero no necesariamente todo eso va a formar parte de tu archivo. Hemos también tenido la discusión de guárdenlo todo, ¿no? Entonces, y que aparte parecía que ahora con lo digital es bien fácil guardarlo todo y tampoco es cierto. Entonces, como en esta idea de la difusión, la construcción del archivo, ¿tú qué piensas, por ejemplo, desde dónde se tendrían que generar estas estrategias? ¿Qué cosas se tendrían que tomar en consideración? Porque si ¿qué estamos queriendo poner, por ejemplo, a la vista? Pienso cuando pensamos en difusión, es decir, qué es lo que se quiere mostrar y cómo a lo mejor esa intencionalidad del querer mostrar algo en específico a lo mejor nos distrae de mejorar más bien, de pensar una mejor estrategia de conservación de un archivo. Entonces, es decir, que a lo mejor no solamente se trata de pasarlo por OCR, sino a lo mejor se trataría de otro tipo de estrategias. Y pues bueno, sí, primero sería como esta pregunta, ¿no? Como qué cosas apuntarías tú para no obviar que a lo mejor una necesidad o una urgencia del momento pusiera como en problemas una idea de conservación o de archivo más amplia.
Gracias por la pregunta. Justo es lo que no me expliqué bien, pero donde yo veo el problema entre la conservación y una perspectiva GLAM. Mientras los museos tienen... Ay, perdón, tengo ahorita a los músicos aquí afuera. Entonces, disfruten el concierto de la tambora. Mientras los museos tienen esta intención de conservar sus proyectores 16 milímetros o tener justo el OCR de todos sus PDFs, que son herramientas son solamente herramientas, no tienen una perspectiva integral, porque ya la tuvieron para formar su colección. Entonces nosotros de repente estamos viendo estos resultados como cosas que tenemos que usar, pero se nos olvida la parte anterior de generar la conciencia de qué se construye, qué se entiende como colección, cuáles serían las distintas estrategias que se utilizan para esa colección, ya desde a qué le vamos a llamar nuestra colección y qué no es nuestra colección. Esa parte los museos no la hicieron evidente. Ellos se lo encontraron en la bodega y ya es parte de la colección, así haya nacido en un disquete o no. Nosotros tenemos una tarea mucho más grande, que es generar ese concepto de colección, ¿no? De qué debería ser parte de nuestro acervo y qué tendría que convertirse en nuestro archivo. Y ahí no hay una perspectiva integral. Por eso me iba hasta el proyecto de Dusan. Cuando Dusan se enfrenta a los materiales, no está hablando de con qué tienes que limpiar un proyector de 16 milímetros, está hablando de una problemática mucho más grande y de una plataforma que pone visible muchos tipos de estrategia. Uno que tiene que ver con la selección, otro que tiene que ver con involucrar a los distintos sectores sociales que forman parte de ese archivo, el tener otras voces. Esto que ahora ya los holandeses lo tienen muy claro, e incluso acaban de sacar una publicación que se llama Redes de Cuidado. Para ellos, las colecciones y este sustento de generar un archivo debe venir a partir de un trabajo en conjunto y de una red de cuidado. Todos los involucrados en esa red de cuidado, no solo la institución, no solo el archivista, no solo el bibliotecario, quieren abrirse a otros perfiles, a diferencia de los museos y la conservación, que cada vez buscan perfiles mucho más preparados, mucho más específicos, incluso una maestría de 2 años para enseñarte a limpiar un proyector de 16 milímetros. ¿Cómo podemos hacerle nosotros para no empezar a utilizar las herramientas sin antes tener una propuesta integral de qué queremos y cómo construimos eso que queremos preservar? Antes de quererlo preservar, necesitaríamos saber por qué, para quién, desde dónde, y ahí ya las respuestas son muy singulares. Por ejemplo, a mí me parece muy emblemático este surgimiento de centros de documentación como Tamales Verdes, porque de repente las instituciones se dan cuenta que dejaron la documentación porque se dieron, como enfatizaron los proyectos curatoriales y no los de investigación y no el sustento y no de dónde venían las piezas y cómo tomaban decisiones. Entonces se genera esta figura de centro de documentación donde puede haber de todo, desde restos de obra, desde documentos, desde el proyecto curatorial, desde entrevista con el artista, desde bitácoras del artista que no presentaron. Entonces hay de todo en esos centros de documentación y en esta gran paraguas ya no tienen que preocuparse por definir el acervo del centro de documentación. Todo lo que es documento entra al centro de documentación y se les hizo una forma fácil de generar un acervo que es muy complejo, de dónde viene, por qué se tendría que hacer. Entonces, en esta bandera del centro de documentación, todo se conserva igual y todo se preserva igual y todo tiene una misma estrategia. Y ahí es donde creo que hemos sido flojos. Tendríamos que generar estrategias diversas, distintas. O sea, incluso en los 90, John Hipólito dice, no todo se puede hacer igual, así ya se entienda como una obra de arte. Unas se emulan, unas se migran, unas se almacenan, otras se reinterpretan. Esa variedad de estrategias son las que creo que nosotros no hemos querido y entonces lo hemos visto muy fácil. Todo se digitaliza y todo se pone en una plataforma digital. O todo se limpia, se guarda físicamente, se digitaliza y se va a una plataforma digital. Queremos tener un caminito claro. Hasta incluso las preguntas en cierto tipo de pláticas siempre son, ¿y cuál es el mejor formato? ¿Y cuál es la mejor plataforma? Como si hubiera una respuesta concreta, que sí había en el ámbito de la restauración, conservación, muy tranquilo. En este momento de lo digital o de estas digitalidades, solo hay variedades de respuestas y de propuestas. Ninguna es mejor que en otra en sentido que depende de la institución y el perfil que lo está aplicando, porque si nos vamos a un formato y yo te digo, todo se tiene que digitalizar en TIFF, alta resolución,
y tú tienes un disco duro de 1 tera, pues obviamente en 3 semanas te llenas tu disco duro de 1 tera y dejas mucho de tu colección desatendida. Entonces tiene que ver con un hablar desde la integralidad hacia dónde nos queremos mover y cómo vemos las distintas estrategias y generar estrategias pulpo que toquen todas las cabezas que tenemos en nuestros acervos. Pero eso quiere decir que conoces tu acervo y es bien difícil, la gente generalmente escondes tu acervo. Yo he llegado a muchos lugares donde, ay, sí, nuestro acervo es este, y ya de un cajón. Bueno, aquí hay unos cassettes y unos videos que esos no sabemos qué tienen. O sea, hay mucha necesidad por conservar lo que ya sabemos y lo que no sabemos, darle la espalda. Entonces, abrirnos a ese concepto de archivo de tenemos todas estas materialidades y tenemos todas estas formas, lo que yo veo como una resistencia en las instituciones para entender hacia dónde debemos volvernos o la variedad de cosas que debemos aplicar. Entonces, no contesté, solamente creo que sigue el dedo en la llaga de qué estamos haciendo. No es una cuestión de herramientas, es una cuestión de toma de decisión. No, coincidimos desde el laboratorio completamente contigo, porque algunas de las cosas que hemos estado pensando a partir de la digitalidad es que el canon parece que estorba mucho. Entonces, ¿en qué sentido? Que los archivos son tan singulares y las necesidades son tan singulares que se tienen que crear estrategias muy singulares, locales, situadas, de acuerdo como a objetivos muy específicos. Y en este sentido pensaba yo que escuchaba el otro día en un coloquio de archivo a un investigador decir que, o sea, su idea era que lo único que era archivo eran los folios, eran los textos, que lo audiovisual o los audios eran objeto y que eran patrimonio. Entonces, eso a mí se me hacía como muy interesante, porque además lo ponía como una especie de provocación a decir, y a ver, y que me digan lo contrario. Pienso como en este meme, ¿no? Change my mind. Pero lo pensaba a partir de esto que hemos estado pensando en el laboratorio abierto sobre archivo, que si de pronto eso no significaría o sea, en el sentido de que sí puede haber prácticas del archivo, que además hasta qué punto esto no es un objeto, ¿no? O el folio no es un objeto. Entonces, lo pensaba yo como, o sea, y eso es como hacia dónde va la pregunta, ¿no? En tu experiencia, ¿a qué ritmo, o más bien, o sea, sí por un lado a qué ritmo y por el otro lado es, ¿qué cambios has visto justo en la práctica del archivo a partir, sobre todo tu relación con el arte, que además a mí me parece que sería bien interesante que nos contaras, ¿no? ¿Cómo va tu formación, tu interés por el arte, sobre todo el arte digital a lo mejor? Y por otro lado, la práctica del archivo. Y sobre todo creo que en este proyecto que estás haciendo en Memórica, que tiene un montón de confluencias, ¿no? O sea, es decir, como una confluencia histórica, una confluencia sobre la cuestión estética, sobre la narrativa de la propia página, sobre la intencionalidad de formar, pues por un lado la plataforma, pero también el proyecto en sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa como con estos cambios que de pronto pareciera que ocurren muy rápido? Y lo digo muy rápido en el sentido, a lo mejor los últimos 30 años, ¿no? Que se incorporan un montón de cosas y que de pronto me parece que a las universidades les es difícil ir a la misma velocidad que va la práctica. Pero en la práctica están pasando muchísimas cosas que también a veces no da tiempo como de reflexionar. Entonces, de pronto, un poco el laboratorio abierto sobre archivo pretende ser un espacio donde nos podamos detener tantito como a pensar este tipo de situaciones. Pues a mí creo que lo que más me llama la atención es el archivo como sustantivo y el archivo como verbo. Y creo que las instituciones, sobre todo las más alternativas, o sea, si es la palabra, entendemos
el archivismo, como las prácticas de archivar, cómo se archiva y cómo se construyen los archivos y cómo somos archivistas todos y archivamos todos. Otro que ir discutiendo el concepto de archivo y arqueia y su origen griego y demás, que es bien problemático porque tenemos la Ley General de Archivos, que cuando tú designas un material como de archivos, entonces te reglamenta y se sigue una estructura que tiene que ver con una legislación específica. Ahí sí hay formas de entenderlo y de cuidarlo y de escribirlo. Incluso existe la ISAFG, que aunque es muy alternativa, pues sigue siendo una forma estructurada de entender los materiales. Y creo que las instituciones, sobre todo las contemporáneas, trabajamos más desde las prácticas del archivismo, lo que guardamos, la memoria, cosas mucho más fluidas y más etéreas y más difíciles de concentrar en una ficha de ISAFG. Y queremos que todo eso se vea, pero aparte que queremos todo, queremos que se vea en una ficha reflejada y en un sistema de metadatos y en una plataforma digital, pero que también sea alternativo y se preste para la performatividad. Pues de repente un documento no puede convivir en todos esos ámbitos, en estos, ¿cómo se llaman? No intencional, no sé si utilicé la palabra ni la puedo decir, intencionalidades, pero sí no sé cuánto se pueda mover un documento en todos estos comportamientos. Un documento que se comporta como un material institucional descrito a partir de ciertas normas, ciertas reglas, con un criterio de entidad, incluso una entidad federal, o aquel documento que se comporta desde la performatividad, que va navegando en distintas materialidades, distintas digitalidades, distintos sistemas sociales. Me parece difícil empatar eso con una misma estrategia. Entonces, podemos tener de un lado la descripción tradicional de un documento que se ciña a ciertas normas y sigue la ISAFG y sigue la Ley General de Archivos, y esa versión de ciertos documentos se puede volver documentos performativos que nos ayudan a entender el archivismo desde eso, desde una práctica. A mí me llamó mucho la atención los artistas en los casos como los de Brian McKern, porque ellos no se entendían ni como conservadores, ni como preservacionistas, ni como archivistas. Ellos estaban haciendo arte y todas sus estrategias tenían que ver con lo que mencionaba John Hipólito. Eran estrategias de emulación, de migración, de reinterpretación, de storage. Eran cosas que se conocen en la conservación desde un ámbito así bien acotado. Y ellos lo utilizaban como movimientos artísticos. Ay, vamos todos a reconectarnos y a rehacer esta pieza. Y eso se entendía como reinterpretación. John Hipólito puede vislumbrar esas estrategias artísticas y adaptarlas al mundo de los museos e invitarlos. Porque el museo no permite estas como cosas hippies y tan alternativas. Ellos necesitan una estructura, lo mismo que los archivos y lo mismo que las bibliotecas. Entonces, cuando él los enuncia a manera de estrategia y acotados como estrategia, le dan mucho. O sea, le permite la entrada de la creatividad en la conservación de manera que incluso se le escapa de la misma conservación, que la conservación todavía no ha llegado a problematizar. Les digo, empieza con Modern Art Hookers en los 90 y es hasta el 2013 que se empiezan a lanzar criterios específicos para arte digital, y los artistas de los 90 ya estaban trabajando con esas estrategias sin llamarlas estrategias de preservación y de conservación, sino estrategias artísticas. Invitar al pensamiento artístico a estas formas de performar el archivo me parece súper interesante y una tarea fundamental de las instituciones ahora, porque lo tradicional, lo que ya tiene una forma de hacerse, ya lo tienen las instituciones. Ahora hay que abrirnos a las otras formas de pensamiento, porque lo tradicional no nos ha dado todo lo que necesitamos para que los archivos se sigan utilizando. Lo ven todos estos catálogos, que vas a la biblioteca y tiene todo catalogado y todo ya está todo disponible en su catálogo, que se consulta ahí, que se puede ver ahí y que te sirve para sacar un numerito, que le pides a un humano que te dé el documento. Por más evolución que haya en los sistemas de catalogación, incluso unos que ya adoptan las RDA, tú los sigues pidiendo y se sigue convirtiendo en un documento que te da un humano. Entonces, o un documento digital que solamente puedes consultar ahí en esa computadora. Están como peleados las formas de entender tradicionalmente al archivo como entidad de institución y a entender al archivo como una práctica social de construir y generar memoria. En ese sentido, creo que va la plataforma de Memórica, insisto, muy
muy ambiciosa, pero al mismo tiempo muy necesaria. Hacía falta o sigue haciendo falta, plataformas donde no solamente se puedan consultar, o sea, para mí lo más importante de Memórica es estas cosas que hacen de exposiciones, estas capas curatoriales, no termina la digitalización en ponerte en una plataforma digital, sigue la interpretación, en generar todos estos discursos a partir de las relaciones que hay en estos materiales digitales y en dónde estaban, cómo generas una cohesión entre algo que estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en un archivo personal de un migrante español, cómo eso se conectan para generar una propuesta o un eslabón de historia mucho, no mucho, pero diferente al que ya conocemos, y todas esas capas curatoriales o discursivas que se generan a partir de un humano que está juntando cositas en Memórica, a mí me parece súper interesante de la plataforma. Y es interesante y eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué pasa con los materiales una vez que ya logramos todos estos debates y se digitalizaron y se pusieron en una plataforma digital? Las construcciones que se generan después. No estamos preparados para todo lo que va a provocar ese documento, lo que va a provocar a nivel social o a nivel estético, el poner en reactivar algo que estaba obsoleto en un formato y lo ponemos a disposición en una plataforma digital. ¿Qué pasa con todas esas activaciones, con todas esas circulaciones? Y es otra vez generar un hoyo negro en la memoria porque se va a poner ahí y vamos a perder todas esas formas en las que se entendió ese documento. No estamos preparados, por eso les enseñaba la herramienta Web Recorder, para lo que logren poner en línea o se ponga en esas plataformas digitales, empiecen a documentar esa vida digital. No podemos documentar todo y no se puede guardar todo, y eso solito nos va a ganar el tiempo, y solito nos van a ganar los formatos, y solito va a ser una cosa muy como de las especies. Va a sobrevivir lo que logremos rescatar y a lo que le pongamos más atención, y todo lo demás se va a morir. Y ya se está muriendo, ya hay muchos, creo que es el 2025 que marcaron ya como la fecha clave en la que todas las señales analógicas de video van a ser imposibles de digitalizar. Y si no, lo que no digitalizaste en 3/4, en formatos de 1 pulgada, de media pulgada, para el 2025 son formatos que ya esos materiales están perdidos. Entonces hay una angustia por una recuperación de materiales que aquí no, ni se ve tan angustiante. Estamos, sí, ahí siguen. Estamos en la estrategia primera de John Hipólito, de los estamos guardando muy bien, ahí están, en humedad controlada, no se preocupen, pero no vamos a tener acceso. Eso, o sea, a mí me benefició mucho tener contacto con los artistas porque ellos no tienen miedo. Ellos ven todos estos miedos como ventanas de oportunidad y como formas de prácticas artísticas. A mí también el canon me estorba y me parece que la única forma de hacer esto accesible es pensando, insisto, el archivo como un verbo y no como un sustantivo que tenemos que respetar y el archivo trabaja así, sino entender distintas formas de hacer del archivo y de pensar el archivo. Por eso la performatividad del archivo. Yo que parezco biblioteca, también, esta es una belleza, Performing Archive. Es bien chistoso porque empieza con archivos hechos a partir del performance, de prácticas de performance. Entonces, y después le cambian la jugada y dicen, bueno, ¿y qué tal si pensamos a los archivos más bien como material performativo, no al performance como los restos del performance quedaron en el archivo, sino como el archivo tiene el material para performar una y otra vez? Entonces es bien interesante pensar nuestros archivos ahí, no como el resto, sino como el principio, la activación constante de los materiales que tenemos. Y para eso no podemos limitarnos a formas tradicionales de entender la práctica del archivo. Sí, a partir de escucharte, pensaba justo como, ¿qué otras prácticas? No sé si decir satélite, o sea, satélite a lo mejor en el sentido justo que juega la luna en su relación con la Tierra, es decir, hay afección, ¿no? ¿Qué otras prácticas hay en torno al archivo y que tendríamos que pensar? Porque me recuerda un ejemplo que utiliza un filósofo de la tecnología, Gilbert Simondon, para pensar el concepto de información. Entonces él justo dice, bueno, si tú tomas un libro y lo colocas en la pata del sillón, ¿es eso realmente un libro?
¿no? Porque su capacidad, digamos, es decir, la posibilidad de que ese libro tenga una afección en un lector, pues es nula, porque es la pata de un sillón. Entonces, justo cuando tú dices, bueno, estamos en la primera estrategia que menciona Jenny Polito, y de pronto es como guardar para qué o para quién. O sea, es decir, qué estamos esperando, a qué generación estamos esperando. Y pienso como en estas prácticas que suele tener algunas personas de voy a guardar esto para una ocasión especial. Entonces, como, ¿cuál es la ocasión especial? ¿No? A veces la gente se muere y jamás estrenó eso que estaba ahí guardando para una ocasión especial. Y lo digo en el sentido de, como qué estaría uno inmaculando el objeto y qué estaría uno esperando, cuando a lo mejor lo importante son justo estas prácticas, no sé si decir de activación, de performación, de traer al aquí, ¿no? Recuerdo que en algunas de las conversaciones de archivo que hemos tenido, pues preguntaba a uno de los chicos evidentemente más jóvenes, que de hecho es Carlos, que nos está apoyando aquí, que por qué no liberaban los archivos para que la gente, pues, a ver qué hacía con ellos. Y es como, ¿cómo crees? ¿No? O sea, ¿y dónde está la autoría? Y nos metemos en problemas con los derechos de autor. Pero a mí se me hacía interesante cómo una generación como tan nacida en lo digital, pues le parece que la mejor manera de ver el archivo sería eso, que te dejen verlo, ¿no? Pero justo, o sea, como que en este sentido, no sé si tú quisieras ahondar un poquito en la noción misma de performatividad, porque, o sea, pienso como qué disciplinas están atravesadas. O sea, pienso, por ejemplo, en la curaduría, pienso en la museología, o sea, es decir, hay como un montón de otras prácticas en torno al archivo, y de pronto pareciera como que el archivo es un esqueleto que se queda como inmóvil, y de repente, pues no sé, le pones una ropita y lo regresas. O justo como en qué sentido este archivo tendría que ir mutando conforme esas relaciones que va teniendo con otras prácticas, y también en ese sentido como qué tan temporal es la vida de este archivo. O sea, es decir, personalmente una de las cosas que he estado yo pensando a partir de la relación con los chicos de servicio social es que es imposible construir un aparato, archivo, de forma que se lea como tú quieres que lo lean. O sea, creo que eso es completamente imposible. Entonces, como creer que vas a ser la máquina del archivo, que cuando la operes va a operar tal y como tú estás esperando que opere, y provoque lo que tú crees que va a provocar y signifique lo que tú crees que va a significar, híjole, yo estoy cada vez más convencida que no es posible. Pero justo como institución, ¿cómo piensas en las disciplinas que están como satélites y en la performatividad misma de esa estrategia que vas a armar para un momento específico? Pues creo que la forma tradicional justo es el catálogo. El catálogo, eso es lo que quiero obligarte a entender ese documento desde esa claridad y no otra. Este documento es así y mide tanto y se forma tanto y no tiene otra verdad. Esta es la verdad del documento. Construido por un humano en su tiempo y en su espacio y con su conocimiento específico, ese humano te dice que ese documento es así, tiene ese contenido y ese significado, y que ya, que tú dejes de pensar. Por eso es importante utilizar herramientas performativas, porque entonces nos desprendemos de eso que queremos implementar. El archivo se lee como yo quiero y como yo te digo, y porque yo te digo se entiende así y no de otra forma. Yo tuve la oportunidad de estudiar con un señor que se llama Paul Clerc, que es un genio. Él es bien chistoso. Yo siempre había estudiado como restauradora en espacios que tienen que ver con las artes visuales. Y el doctorado me pusieron en la facultad de teatro y televisión. Yo cago aquí con estos teatreros, por favor. Para ellos, el archivo tiene que ver, el archivo es todo. El archivo son los restos de vestuario que quedaron, los scripts que quedaron, sus cuerpos transmitiendo.
el maestro que les enseñó a mover el brazo de una manera, y yo estaba impresionada de cómo su archivo era fluido y era todo, y era una forma de hacer, una forma de alimentarse para su siguiente presentación, y ellos no necesariamente veían la permanencia de una obra a partir de sus restos materiales, sino la permanencia a partir de la posibilidad de rehacerse o de irse presentando. Y a mí me llamó tanto la atención, como sí, o sea, Hamlet sigue ahí, todos conocemos Hamlet, a pesar de que se ha transformado tantas veces y sigue siendo Hamlet. O sea, era la premisa de Hipólito hecha realidad, algo que ha permanecido a partir de su transformación, de transformarse todo el tiempo, seguimos viendo y entendiendo Hamlet, y es Hamlet. Y eso los teatreros lo tenían muy claro. Ay, ¿por qué no les aprendemos a estas disciplinas? A estas disciplinas que todo el tiempo se enfrentan con la transformación y la performatividad para la permanencia de su práctica. Ellos no creen que el teatro está desapareciendo. El teatro cada vez es más fuerte porque tiene todos estos alimentos. Y bueno, Paul estaba participando en ese momento en Bristol. Existe la primera galería o espacio de arte dedicado al performance, exclusivamente, se llama Arnolfini Arts. Ellos estaban haciendo su archivo y el proyecto de mi tutor era generar el archivo de Arnolfini. Claro, tradicional, lo mandaron con las cajas y revísate las fotos y genera la entrada y ve de cuándo es esa foto, como una forma muy típica de acercarse al archivo. Dijo, no, yo no necesito acceso a estos documentos, yo lo que necesito es acceso a la gente, lo que vamos a hacer es el gran aniversario de Arnolfini va a ser dejar la galería en blanco y que la gente vaya entrando y que haya unos, yo no me acuerdo cómo se llamaban estos niños, había niños parados en los muros y le preguntaban a la gente, oiga, ¿qué había aquí? ¿Usted se acuerda? Y la gente iba diciendo que se acordaba que estaba en esas distintas salas. Fue una semana llena de recuerdos. Nadie recordó, o sea, lo del archivo era nada comparado con los recuerdos que tenía la gente que había visitado la galería durante los últimos 10 años. Cada quien tenía un recuerdo distinto de distintas piezas que se habían presentado ahí, obras que se habían presentado ahí, que no necesariamente estaban consignadas en el archivo. Fue súper interesante. O sea, nunca había visto una práctica así, que tenía que ver con el hacer del archivo, no con estudiar el archivo y lo que nos da el archivo, como seguir haciéndolo y seguir performándolo. Y así se llama esa investigación, Performing the Archive. Y era construir a partir de lo que nos da ahora. Esto fue como muy alternativo, pero podemos seguir construyendo a partir de estas trazas que tenemos. Para mí, los artistas, hay archivistas muy abiertos que, de hecho, ellos se creen los alternativos. Los cerrados son los bibliotecólogos. Ahí está como lucha. Los bibliotecólogos son los cerrados, los alternativos son los archivistas. Y en Bristol se notaba mucho. Tú ibas a una biblioteca y había un catálogo controlado y llegabas con el archivista y el archivista te sacaba las cajas. ¿Sí? Toca todo, lo que necesites, muévelo. Y a mí me llamaba mucho la atención que ya se había vuelto parte de la institución y del entendimiento que los archivos son para tocarse, son para exponerse, son para reinterpretarse. Mientras lo bibliotecológico era algo cerrado que se tenía que entender a partir del archivo y algo ya consignado o en un libro o un impreso, el archivo seguía siendo algo que ser. Y yo sigo impactada que haya una comunidad estudiantil que entiende el archivo así. En Bristol así se entienden los archivos, son para hacer. Todo el tiempo te invitan a construir el archivo. Las personas viejitas están invitadas todo el tiempo a los archivos nacionales de Bristol para que reconstruyan la memoria. Nunca para que identifiquen algo, sino para seguir generando conocimiento a partir de lo que ellos pueden ponerle de input al documento. Y a mí me llama la atención cómo nosotros desde aquí, el archivo es algo cerrado, algo así es y ya no es de otra forma. Esta es la memoria que existe y no existen otras memorias. Que no lo entendamos como un espacio de construcción, un dispositivo de generar cosas fluidas, sino como un dispositivo de consignación. No sé cómo cambiar esa mentalidad. Me encanta que haya laboratorios como estos que estén dispuestos a eso, o sea, sí entender el archivo desde este lugar de consignación y tradición, pero también estar abiertos a entender la parte fluida del archivismo y de estas prácticas de construcción que no tienen que ver con una memoria consignada, sino con un espacio de apertura. Una cosa que ya mencionaste en esta charla y que habíamos platicado previamente es esta cuestión colectiva del archivo como práctica.
Digo, hoy, además de que ya le desbloqueaste un nuevo miedo a la gente sobre el 2025, también creo que, sobre todo nosotros lo hemos visto con la cuestión de la transmedialidad y de las narrativas transmediales, cómo, entre comillas, de manera natural, la propia práctica, más allá de una postura política o progresista sobre lo colectivo, las prácticas se están llevando casi que por necesidad al trabajo colectivo. En la transmedialidad hemos visto, por ejemplo, que las profesiones se están difuminando, es decir, como que hay un montón de mezclas de unas disciplinas con otras. De pronto tenemos formaciones que seguramente las universidades no les pasan ni por aquí en este momento, y que a lo mejor para que cuando las volteen a ver eso ya se transformó en otra práctica, pero en este mismo sentido habíamos platicado incluso hacia la posibilidad de construir un taller en torno a la necesidad de generar colectividad en torno al archivo, y en ese momento lo habíamos nosotros pensado como crear una especie de red de trabajo entre instituciones, casi podría pensarse como un grupo de apoyo, pero a mí me parece que trasciende esta idea del grupo de apoyo, sino que se convierte en un grupo de invención constante todos los días. Y justo con lo que tú estás diciendo ahora parecería, digo, por un lado, si quieres como profundizar en la importancia de pensar estas colectividades del archivo, pero además le acabas de agregar que parte de esa colectividad tendría que ser quienes revisan el archivo, sean profesionales, sea público, sean asistentes a una curaduría, sean, o sea, pensando en que se den, por ejemplo, estas prácticas, no sé si decirles de activación del archivo, ¿no? Es decir, cómo se convierten en parte, a lo mejor, de la propia lectura del archivo y cómo esa lectura del archivo se vuelve importante en sí para el archivo. Entonces, no sé si quieres como de pronto profundizar un poco sobre esta visión que tú tienes sobre la importancia de lo colectivo y de las redes de trabajo en torno al archivo. Una de mis líneas de interés es la preservación digital. Y me gusta mucho la preservación digital porque aunque tiene un modelo que se llama OAIS y estas son las cosas que tienes que hacer, así como un sistema de metadatos o como el ISAT-G, así de, si usted se dedica a la preservación digital, tiene que hacer esto. Pero la preservación digital, cuando vas a todos los foros, te dicen, esto no puede hacerlo ni una persona, ni una institución, y la única forma de poder lograrlo es si trabajamos en conjunto. Entonces, las últimas reuniones de preservación digital, todas, déjenme les comparto, todas trabajan no solamente como desde la colaboración, sino ya sí ven, ¿verdad? Esto de community workflows. O sea, ellos ya dicen que si no, las cosas no se comparten y no se generan los flujos de trabajo en colaboración, ya no se puede, ya sería imposible para nosotros como humanos afrontar las distintas obsolescencias con las que estamos lidiando. Entonces lo que hacen es abrir enteramente sus perfiles, sus formas de trabajo, sus herramientas, y van encimando, literalmente así, con hojas de albanene enciman. A ver, yo hago esto para, el primer ejemplo, para los escaneos 3D. Yo utilizo este escáner y tengo este tipo de perfil y así es mi flujo de trabajo y así entra y estos son mis entregables, y todos los que trabajan con esa misma actividad comparten comparten sus herramientas. Y desde ahí van problematizando, no, pero es que a mí este perfil no me sirvió, ay, a mí esa herramienta sí me sirvió, a mí esta no, y van generando distintas salidas para una misma problemática. Se trabaja en sintonía con un montón de perfiles y de formas, y entonces se dan cuenta que hay muchas formas de hacer las cosas. Incluso, otra vez, que parece que yo estoy vendiendo a John Hipólito le llama colaboración adversaria, y dice, hemos estado acostumbrados a trabajar siempre con personas que resuelven desde las mismas herramientas de pensamiento que nosotros. Entonces, esto de ser, ¿cómo se llama?, de varias disciplinas juntas, en realidad son disciplinas que son afines contigo, que son tus cuates, el historiador que piensa como tú, el biólogo que piensa como tú,
¿por qué no? Invitamos a esta toma de decisiones a disciplinas que no piensen como nosotros, pero han resuelto las cosas. Como voy a poner un ejemplo súper tonto, ¿no? Como un abogado desde todas sus herramientas nefastas y alguien súper alternativo que resuelve desde la bondad, que nunca pensarían que pueden llegar a lo mismo, ¿no? Y que de repente logran lo mismo, resolvieron sus cosas con herramientas completamente contrarias. Entonces, no estar cerrado a las herramientas del otro, ni a las formas contrarias de pensar del otro, sino tener esta transdisciplina que respeta las herramientas del otro para ir construyendo posibilidades. Y yo creo que nuestra transdisciplina todavía no es así. Nuestra transdisciplina es más de amiguismo, insisto, el biólogo que piensa como tú, el historiador que piensa como tú. Entonces, como todos pensamos iguales, pero somos de distintas disciplinas, ya somos transdisciplinares. Y la idea es ajustar esas otras voces de pensamiento que son incluso cerradas o muy abiertas, o algo que nos desentona a nuestras formas de pensar. Por eso me gusta lo colectivo. Lo colectivo no desde todos somos amigos y todos nos escuchamos y creemos igual y cantamos lo mismo, sino todos tenemos herramientas distintas y disciplinas distintas que nos dan herramientas para hablar de estas posibilidades. Cuando decías esto de ¿a quién estamos esperando? Ya en los últimos congresos me llama la atención que siempre empieza con esta diapositiva del futuro es ahora. O sea, ya no hay nada que esperar. Aquí estamos y posiblemente, y ya con pandemia se volvió mucho más evidente. Ya no hay que esperar a volvernos digitales, nos volvimos digitales de enero a marzo, así todos a sus casas. ¿Y qué hacen en marzo? En marzo ya todos son plataformas digitales y ya todos nos volvemos usuarios del Zoom, nunca te lo habías bajado y de repente ya tenías 3 cuentas. Entonces, el madrazo ya está aquí, ya no hay que esperar nada, esto ya desapareció, esto ya se transformó, ya no tenemos tiempo, ya nos alcanzó, el futuro está ahorita y la colaboración está ahorita y sumar estas voces que estás haciendo, por ejemplo, tú, sumar a los jóvenes, pero ¿cómo quieres que compartamos esto y los derechos de autor? Eso, en esas pláticas ya estamos, en esos niveles ya estamos. Donde hay cosas que la única forma en la que van a sobrevivir es eso, si rompen con las muertes que les provocan las leyes, las muertes que les provocan las instituciones y se abren a otras formas sociales. En estos congresos ahora, por ejemplo, de la pornografía del Pornhub y demás, ¿cómo es posible que tengan videos de alta resolución en horas y horas y los puedes ver gratis y te los puedes bajar en cualquier lado y siempre están comunicándose? ¿Cómo lo hicieron? Y ellos siempre dicen, por lo que logramos este tipo de plataformas es por el sentido de comunidad. Aquí hay una comunidad de usuarios, de oyentes, de gente que ve que necesita este espacio y que contribuye a la formación de este espacio. Ellos no están, no, esto no se puede subir, esto sí se puede subir. Ellos están haciendo y todo el tiempo y ayudándose los unos a los otros. Lo dicen también con las comunidades de los videojuegos. Pero la pornografía es impresionante cómo pueden tener estas plataformas donde todo lo que una institución dice que no se puede. No podemos subir tantos materiales en alta resolución. No se puede por los derechos de autor. No, esto va a generar todo lo que no se ha querido está ahí. Y te encuentras películas de los 60. ¿Cómo lo hicieron para subir películas de los 60 que la puedes ver toda la película sin pagar? Y está ahí. Hay que aprenderle esos sentidos de comunidad y seguramente no piensan igual que nosotros ni tienen estas mismas herramientas ni van a mencionar a Walter Benjamin ni a Laura, pero lo han logrado. O sea, tienen la infraestructura de pensamiento y tecnológica para lograr este tipo de plataformas y nosotros no. O sea, nosotros me refiero a las comunidades culturales. Como que tenemos mucho este peso de la cultura que se restringe, la cultura que se da derechos, como sin necesariamente ponerlo en línea y ponerlo a visibilidad y ponerlo a alta resolución, contradijera todo eso. Entonces ya deja de ser de derechos reservados, ya deja de ser de una persona y no necesariamente, no nos hemos dado la oportunidad de explorar las digitalidades en toda su extensión. Nos volvimos digitales un poco a oscuras, estamos tentando todos los terrenos sin ser digitales realmente, sin soltar lo analógico, como si una piedrita, sí, mándame el correo electrónico, pero me lo imprimo y lo guardo no genero un archivo digital de mis emails y hago una propuesta de preservación para mis emails, sino la forma en que me lo guardo es lo imprimo, le pongo un número de folio y lo guardo en mi tarjetita. Entonces somos como a medias digitales y no hemos explorado las posibilidades de las digitalidades y las comunidades digitales. ¿Cómo trabajan los usuarios en la digitalidad? ¿Cómo se apropian de los materiales? ¿Por dónde circulan? ¿En dónde están? Por eso
mi miedo anterior, bueno, ya digitaliza, se lo pone en una plataforma y ¿qué pasa ahí? ¿Qué se generan? ¿Qué audiencias? ¿Qué discursos? ¿Qué interpretaciones? Nos vamos como el chompiras, o sea, ya, digitales, ya somos digitales, pero no hay una conciencia de las digitalidades y de lo que va a producir ese universo. Por eso sí creo que la única forma de trabajar de lo muy técnico a lo muy social es a partir de estas intersecciones de colaboración y de las distintas comunidades que se generan. Y sí, tenemos que generar estos grupos no de ayuda, pero ya tiene que ser una metodología de trabajo, la colaboración, la comunicación. No hay forma de trabajar desde una institución, desde los perfiles y las formas que tiene una sola institución. La UNAM se tiene que abrir a las posibilidades que ustedes generan. Ustedes se tienen que abrir a las posibilidades que genera la UNAM. Tenemos que trabajar así porque no todos los materiales tienen la misma forma de preservarse, ni de asegurar su futuro, ni de construir afectividades sociales. Sí, hay que estar en la apertura. Bien, pues Mónica Mayer dice que es un placer escucharte. Y pues bueno, no hay preguntas. Supongo que todos estamos muy agradecidos con lo que estás compartiendo con nosotros. No sé si tú tienes algún comentario que te gustaría hacer para cerrar la sesión del día de hoy. Pues nada más invitarlos a que sean cuidadosos con sus memorias digitales. Todos somos archivistas, todos producimos materiales digitales. Hay un montón de herramientas que se pueden encontrar en línea. Empiecen hoy limpiando su computadora. Una cosa que se nos está olvidando es la conciencia y la economía del medio ambiente. Guardar todo, tener miles de respaldos contamina. No podemos seguir, que ustedes digan, o sea, sus cuentas en Gmail y 600 emails que nunca van a leer y que tienen ahí guardados, producen una contaminación estúpida en el mundo. Entonces hay que ser súper conscientes con este cambio digital, ser muy claros con lo que queremos guardar, ser respetuosos con lo que vamos a alegar y cómo lo vamos a alegar, estarse preparando, no tener miedo institucionalmente, ser activistas de nuestros archivos. Un ejemplo claro es Mónica y Víctor. Seguir impulsando las prácticas de archivo y eso, ver al archivo no como una entidad, sino como una forma de hacer, de pensar, de mover, de construir realidades. Entonces, pues, la invitación a que las digitalidades hagan más fácil este movimiento del archivo al hacer y no al nada más consignar. Muchas gracias por escuchar. Por ahí se encontrará mi correo, pero es muy fácil, jo.morfin@gmail.com o en Stable Archives, ahí me encuentran en todas partes. Cualquier duda, pues, a través de María y en mis redes, ahí estoy disponible. Muchísimas gracias. Pues agregamos tu correo en los comentarios, me consta que sí respondes. Y pues bueno, muchísimas gracias, Joana. Muchas gracias a la gente que nos siguió en la transmisión del día de hoy y nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Gobierno de México.